Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar en la explicación con respecto a la actividad de la semana 15 y parte de la semana 16. Ambas semanas tienen que ver mucho porque se relacionan, ¿ok? Así es que primero, si no lo hiciste la semana 15, sí o sí tienes que hacerlo para que puedas trabajar la tarea de la semana 16. Bien, entonces vamos a empezar con lo siguiente. Ustedes saben que el área de ciencia y tecnología tiene 3 competencias. La primera competencia es el explica, ¿no? Explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos. La segunda competencia es el indaga. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Bien. Y la tercera y última es el diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver un problema de su entorno. Muy bien. Entonces, la actividad tiene que ver con la segunda competencia, la competencia indaga. Y la competencia indaga tiene 5 capacidades a su vez. La primera capacidad es el problematiza. Muy bien. Problematiza. Y eso ustedes lo han venido trabajando todos estos años, tanto en sexto y séptimo ciclo, desde primer año de secundaria lo han venido trabajando. ¿Qué cosa implica esta capacidad? Problematiza significa que el estudiante, es decir, ustedes, van a proponer su pregunta de indagación. Una pregunta que surge de una situación problemática de su entorno. Muy bien. Entonces, además de ello, tienen que identificar variables. ¿Qué variables? Variable dependiente, independiente, interviniente. Muy bien. Y también tienen que formular su hipótesis. Muy bien. Entonces, este problematiza conlleva una serie de acciones. Muy bien. Entonces, luego de problematizar, ustedes tienen que diseñar su estrategia, que esa viene a ser la segunda capacidad. Diseña tu estrategia. ¿Qué significa diseñar tu estrategia? Significa que vas a elaborar o vas a proponer una serie de acciones, un conjunto de procedimientos para validar tu hipótesis. Muy bien. Es decir, el paso a paso de cómo lo vas a hacer. ¿Qué acciones vas a realizar para validar tu hipótesis? Muy bien. Ya. La tercera capacidad es la recogida de datos, recoger datos e información. Muy bien. Vas a recoger datos y no solamente datos, sino también información. Muy bien. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Bueno, te propondré una tabla como esta. Muy bien. Esta tablita es una tabla donde tú vas a utilizar una serie de materiales e instrumentos de medición y las cuales esos datos cuantitativos los vas a registrar en esta tabla. Muy bien. Y obviamente los números hablan. Entonces esos datos vas a tener que relacionarlos para encontrar y buscar alguna información que pueda ayudarte con esa relación, ¿no? Entre las variables que encuentres que están aquí en esta tabla. Muy bien. Ya está. La cuarta capacidad tiene que ver con analizar esos datos. Analizar esos datos. Muy bien. ¿Cómo lo vas a analizar? Bueno, pues se propondrán preguntas, ¿no? Que eso justamente es la tarea de esta semana, la semana 16, ¿no? Hay algunas preguntas que yo te voy a proponer con respecto a tus datos obtenidos. Muy bien, entonces vas a hacer un análisis, ¿no? De repente también elaborar tu gráfica, ¿no? Que sale de estos datos. Muy bien. Y también vas a elaborar tus conclusiones, ¿no? ¿A qué conclusión has llegado? Si corroboras o no tu hipótesis inicial, la que formulaste, ¿no? En la parte de problematiza, ¿no? Entonces allí te vas a dar cuenta si la hipótesis que formulaste fue correcta o fue falsa, ¿no? O no corrobora, muy bien. Y es importante también esta capacidad porque aquí vas a tener que buscar información que te permita sustentar tu conclusión. ¿Y dónde está ese sustento? Está esa base física, ¿no? Esa base teórica. Muy bien. Ya está. Entonces, y la última capacidad es comunicar tus resultados. O sea, esos resultados que tú has obtenido y que luego los has analizado, lo tienes que comunicar. Muy bien. Y parte de la comunicación no es decir a qué conclusión llegaste,
sino parte de la comunicación también es decir qué dificultades tuviste, ¿no? De repente, ¿cómo pudiste hacerlo pero de otra manera? O en vez de utilizar los materiales que utilizaste, ¿qué otros materiales pudiste mejor haber utilizado para mejorar tu proceso de indagación? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí un poco que he explicado la parte de las capacidades que implica esta competencia. Bien, entonces continuamos. Continuamos con la capacidad problematiza. Bien. Esta estructura que ustedes ven, que ya les expliqué, va a estar igual en su formato de indagación, de la actividad de indagación científica. Muy bien. Ya está. Entonces, para problematizar debemos partir de una situación problemática. Bien, entonces vamos a imaginar que un paciente ha ido a un centro de salud. Muy bien. Fue al centro de salud y el médico lo ausculta. Bien. Y observa que el paciente respira por la boca y por la nariz a la vez. Muy bien. Esto es una situación, el médico diría, no, eso no puede ser, ¿no? Porque se inspira por la nariz y se expira por la boca. Muy bien. Entonces, no está bien. Significa que el médico probablemente concluye de que tiene alguna afección respiratoria. Muy bien. Y de repente usa otro instrumento como el estetoscopio para medirle pues las pulsaciones, cómo se está dando la ventilación pulmonar, etc. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que respirar correctamente es muy importante. ¿Por qué? Porque oxigena correctamente todas nuestras células del cuerpo a la vez, ya sea nuestros órganos, el corazón, ¿no? Nuestro sistema nervioso, los centros nerviosos, incluido el cerebro, por supuesto. Entonces necesitamos una correcta oxigenación. Entonces, por lo tanto, debemos de respirar correctamente. Muy bien. Sin embargo, por ejemplo, en este contexto, los pacientes con COVID tienen problemas respiratorios. Y nosotros ya hemos hablado en sesiones anteriores sobre el respirador artificial, ¿no? Que es muy importante porque ayuda justamente a que el paciente pueda ventilar sus pulmones correctamente. Muy bien. Entonces, yo les pregunto, si estamos hablando del mecanismo de la respiración, que es vital para la vida porque oxigena todas nuestras células, les preguntaría, ¿cuáles son los procesos físicos que intervienen en el mecanismo de la respiración? Y en la semana anterior, en la semana 14 que trabajamos ello, ustedes me contestaron muy bien. ¿Cuáles son? ¿No? Me dijeron, profesora, es la presión. Muy bien. También mencionaron al volumen, ¿no? El volumen. Estamos hablando obviamente del volumen de aire, ¿no? Bien. Y uno por allí, en algunos de los trabajos también que leí, me dijeron el flujo, ¿no? Obviamente se refiere al flujo de aire. Muy bien. Yo también les dije, en algunas retroalimentaciones les escribí que también podría ser la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? O en todo caso el tiempo, ¿no? El tiempo que demoraría. Muy bien. O la frecuencia respiratoria. Muy bien, ya está. Entonces, estos son procesos físicos, es decir, lo que llamamos en indagación científica las llamadas variables. Muy bien, variables. Recordemos que toda variable es sujeta a medición. Ojo. Y yo pregunto, ¿la presión se puede medir? Sí. ¿El volumen se puede medir? Por supuesto. ¿El flujo se puede medir? Sí. ¿El tiempo, la frecuencia respiratoria se puede medir? Es decir, la cantidad de inspiración en una unidad de tiempo, ¿se puede medir? Sí se puede medir. Entonces, estamos hablando de 4 variables diferentes asociadas al mecanismo de respiración. Pero también nos dice que las variables se clasifican en 3, ¿no es cierto? En variables dependientes, o primero la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. Muy bien. Ahora,
¿Qué cosa es una variable independiente? Es aquella que no depende de nadie. Entonces viene a ser la causa, la que provoca. Muy bien. Es la que se va a manipular. Muy bien. La variable dependiente es aquella que es el efecto. Es la que surge como consecuencia de manipular la variable independiente. Muy bien. Por lo tanto, es la variable que se mide. Se va a medir como producto, como consecuencia de haber manipulado la variable independiente. Y la variable interviniente es la variable de control. Es una variable que se va a controlar en todo el proceso de indagación para evitar que afecte la medición de la variable dependiente. Muy bien, entonces es una variable de control. Ahora, yo les preguntaría, si todas estas son variables, ¿cuál vendría a ser una variable independiente? Es decir, ¿cuál sería la causa? ¿No? La causa del mecanismo de la respiración, ¿no? Analizando el mecanismo de la respiración, podríamos decir entonces que la presión viene a ser una variable independiente. Muy bien. Porque al aumentar o disminuir la presión, va a provocar el aumento o la disminución del volumen, ¿no?, de aire que hay en nuestros pulmones. Muy bien. Entonces, podríamos decir entonces que el volumen es la variable dependiente. O sea, es el efecto. Y es lo que vamos a medir. Mientras la variable interviniente podría ser, en este caso, el flujo, ¿no? El flujo siempre en cuando estemos hablando de la respiración, cuando estemos en una posición de descanso, de descanso, de echados en nuestra cama o sentados. Porque, ojo, si estamos en un ejercicio extenuo, obviamente nuestra frecuencia respiratoria va a aumentar, ¿no es cierto? Porque necesitamos oxigenar con mayor rapidez nuestras células. Entonces, en esa condición ya no sería una variable interviniente. Entonces, como queremos controlar esa variable, entonces necesitamos que la persona esté descansando o sentada en todo caso. Muy bien, ya está. Entonces, ya tenemos las variables, ya identificamos cuál es cuál. Ahora lo que necesitamos es formular nuestra pregunta de indagación. ¿Cómo formulamos nuestra pregunta de indagación? Relacionando estas dos variables. Recuerden, por favor, que para formular nuestra pregunta de indagación deben estar sus dos variables, variable independiente y variable dependiente. Siempre en la pregunta de indagación deben estar esas dos variables. Muy bien. Entonces, si queremos formular, podríamos decir, ¿no?, cómo influye la presión, ¿no?, en el volumen del aire contenido en nuestros pulmones, ¿no?, con respecto al volumen de aire inhalado o expirado en todo caso, ¿no es cierto? Podría también ser de qué manera la presión influye, ¿no? ¿Cómo influye la presión, ¿no? ¿Qué relación existe entre la presión y el volumen, ¿no?, en el mecanismo de la respiración? Entonces, eso es lo que les estoy mencionando, son preguntas de indagación, ¿ya? Y encontramos a las dos variables, tanto la variable independiente como la variable dependiente. Entonces tenemos nuestra pregunta de indagación. ¿Cómo influye la presión ejercida sobre el aire que se encuentra en el tubo de la jeringa en la disminución de su volumen? Esa es nuestra pregunta de indagación. Y encontramos a la presión y al volumen, que son nuestras variables, independiente y dependiente. Muy bien, ya está. Entonces, ¿cuál sería nuestra posible respuesta? Es decir, formulemos nuestra hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una supuesta, ¿no?, respuesta. No sabemos si es verdadera o falsa,
lo vamos a validar después, ¿no? En la parte de recogida de datos, ¿no? Ahí recién vamos a validar nuestra hipótesis si es correcta. Profesora, ¿solamente puede ser una hipótesis? No, pueden ser varias hipótesis, ¿no? Pero cada hipótesis tienes que validarla. Muy bien. En este caso puedes formular solo una y en base a ello trabajar. Muy bien. Entonces yo podría formular mi hipótesis. Si a mí me preguntan cómo influye la presión con respecto al volumen del aire, ¿no? Entonces yo podría decir, allá, cuando yo respiro, inhalo, mi caja torácica se ensancha y aumenta el volumen de mi capacidad, ¿no? Pulmonar. Y se dice, la presión se reduce cuando el volumen aumenta. Bien. Y cuando expiro, el volumen disminuye y la presión aumenta. Muy bien. Entonces, eso nos explica el mecanismo de la respiración. ¿Cómo es posible que el aire, no el aire, sino el dióxido de carbono, salga de nuestros pulmones? Bien. Y esto ocurre por el gradiente de presión, es decir, la diferencia de presión. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora, como ya hemos formulado nuestra pregunta de indagación, hemos identificado nuestras variables, hemos formulado nuestra hipótesis, ahora pasamos a la segunda capacidad. Muy bien, entonces empezamos con la segunda capacidad, diseña tu estrategia. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta capacidad? Ustedes van a tener que escribir un conjunto de acciones, es decir, el procedimiento, ¿no? De cómo van a validar su hipótesis, cómo piensan llevar o poner a prueba, ¿no? La hipótesis que ustedes habían formulado inicialmente, qué acciones van a realizar, qué materiales van a utilizar. Entonces, tenemos acá una jeringa. Este es uno de los materiales que van a utilizar y que se les propone también. Puede ser de 20 mililitros o de 30 mililitros. Bien. Tenemos acá un pedacito de cartón. Bien. Y tenemos acá una piedrita. Muy bien. Ya está. Entonces, usemos nuestra imaginación y la creatividad, chicos, por favor, porque tienen que ser ustedes bien curiosos. Bien. Si estamos hablando del mecanismo de la respiración, obviamente no vamos a extraer un pulmón, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder medir la presión? ¿Cómo medimos el volumen? Pues, entonces, la jeringa va a ser una especie de un pulmón, ¿bien? Va a ser la especie de un pulmón, ¿bien? Entonces, vamos a utilizar estos materiales y el procedimiento sería el siguiente, ¿no? La jeringa tiene partes, ojo, y el archivo también les explicaba, ¿no? Este es el pivot, esta parte es el pivot, este es el embolo, ¿no? Ranura es de hule, este es el tubo de la jeringa, y esta es la base, esto de acá es la base del embolo, muy bien. Entonces, habíamos dicho que hay variables, ¿no? Una de las variables, la variable independiente viene a ser la presión, la variable dependiente es el volumen del aire contenido en el tubo de la jeringa, ¿no? Y la variable interviniente en este caso sería pues controlar la masa del aire, ¿bien? Pero ¿cómo controlamos la masa del aire si acá tiene un agujero y por ahí pues cuando apretamos el embolo sale, ¿no? Y no queremos que ocurra eso porque nuestro pulmón no se queda vacío sin aire, ¿no es cierto? Vacío sin oxígeno, o sea, siempre los pulmones no quedan desinflados totalmente, muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces necesitamos nosotros controlar esa variable. ¿Cómo lo vamos a controlar? Bueno, ustedes tendrán que ingeniarse aquí y taparlo bien, sellarlo bien la parte de este extremo de la jeringa que es el pivote, ¿ya? Muy bien. Entonces, hecho ello, entonces, como esto va a estar bien sellado, bien, entonces ustedes van a ir interactuando, ¿no? Van a ir interactuando, jalan todo, sellan bien aquí abajo, colocan encima el cartoncito y encima van colocando diferentes cantidades de masa de cuerpo. Muy bien, diferentes. Tienen que ser 5.
Muy bien, entonces van a interactuar. ¿Qué es lo que van a medir aquí? Van a medir el volumen del aire. El volumen del aire que quede contenido, que quede contenido en este espacio del tubo. Recuerden que esta jeringa tiene sus ranuras y tiene medidas. Muy bien. Entonces ustedes van a medir, ¿no? ¿Cuántos mililitros, ¿no? Está contenido allí el aire en ese espacio del tubo de la jeringa que ya no desciende el embolo. Muy bien. Ya está. Entonces, eso vendría a ser el procedimiento. Ustedes lo tienen que narrar, ¿no? Lo tienen que escribir, muy bien, ordenadamente, pero primero ustedes dibujan los materiales que van a usar. Pasamos a la tercera capacidad. Bien, entonces estamos en la tercera capacidad, que es recoger datos o información. Muy bien. Y para eso, en su formato de actividad de indagación, en el Word, está esta tabla. Muy bien, entonces proseguimos. Miren, observan ustedes en las columnas, tenemos a nuestras variables. Las variables independientes, la variable independiente, ¿no? Y la variable dependiente. La variable independiente viene a ser la presión, es la segunda columna, y la variable dependiente es el volumen, ¿no? Que van a ser 3 en este caso porque vamos a tomar 3 mediciones. Recuerden que no existe medición exacta. Muy bien, por eso es importante no solamente tomar una sola medida, sino tomar varias medidas y obtener el valor promedio, ¿no? En este caso el volumen promedio. Muy bien, ya está. Entonces, la primera columna dice fuerza. Como habíamos dicho, vamos a usar diferentes cuerpos. Ojo. Pero lo que vamos a obtener en la balanza es la masa de este cuerpo, que justamente ustedes para determinar la masa de los diferentes cuerpos que van a usar, van a tener que ayudarse con la balanza, ¿no? Y podrán ir a una tienda, al mercado, bien protegidos, por favor, y que puedan obtener las 5 masas de 5 objetos diferentes. Muy bien, entonces, aquí nos pide la fuerza, ojo, no la masa. Y la fuerza es igual a la masa del objeto en kilogramos, por la gravedad, que es un valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que para obtener la fuerza, es decir, el peso de este objeto, necesito primero obtener la masa en kilogramos. Ojo, si la balanza te lo arroja en gramos, lo que tienes que hacer es convertir a kilogramos, ¿ya? Recuerda que en 1 kilogramo hay 1000 gramos, ¿bien? Entonces, luego de haber convertido, lo multiplicas por 9,81 para obtener la fuerza en una unidad de Newton. Muy bien, aquí está. Es importante que tengan en cuenta las unidades de medida según el sistema internacional. Y aquí tenemos Newton. Muy bien, ya está. Entonces, van a ser 5 cuerpos con masas diferentes, por lo tanto su peso, es decir, la fuerza va a ser también distinta, ¿no? Entonces acá va 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora, toda vez que coloques el peso de ese cuerpo, que viene a ser la fuerza, sobre la base del embolo de la jeringa, así como indica aquí, ¿no? Perdón, a ver. Toda vez que coloques esta masa, ¿no? Así de esta manera, vas a medir el volumen, ¿no? El volumen lo mides con estas ranuras y vas colocando aquí, ¿no? En centímetros cúbicos, ¿no? Es mililitro. Un mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Muy bien, entonces aquí colocamos medición 1, medición 2, medición 3. 3 veces vas a ejecutar con la misma, con el mismo peso de un objeto, ¿ya? 3 veces, no solamente 1, sino 3 veces. Ahora, ¿cómo hallas la presión? Muy bien, la presión, recordemos, la presión es igual a fuerza sobre área. ¿Qué viene a ser la fuerza? El peso que utilizaste, ¿no? Entonces, el valor que obtuviste aquí, lo vas a reemplazar acá, ¿no es cierto? Y vas a dividir
esa fuerza que viene a ser el peso entre el área. Pero estamos hablando del área de ¿qué? El área que no avanza toda esta ranura del hule del embolo, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta área contenida dentro. Y vemos que la jeringa es un sólido geométrico que es un cilindro. Muy bien. Entonces tenemos que hallar el área de este cilindro, de este espacio del embolo, ¿no? Del tubo de la jeringa. Muy bien. ¿Y cómo lo hallamos? Aquí tenemos la fórmula, ¿no? El área es igual a 2pi por radio, paréntesis, altura más radio. Bien. Entonces, ya sabemos que es pi. Pi es igual a 3,14. ¿Cómo obtenemos el radio? Este radio, ¿cómo lo obtenemos? Muy bien, el radio lo obtenemos, pues, medimos de lado a lado de la jeringa. Lo podemos medir con una regla milimetrada. Seamos lo más exactos posible, ¿ya? La medición se parte siempre desde cero. Muy bien. Entonces, si medimos el diámetro, lo dividimos entre 2, obtenemos el radio. ¿Cómo tenemos la altura? Muy bien. Si el embolo quedó en esta posición, coges tu regla milimetrada y mides desde este borde hasta este borde donde queda el hule, el negrito, y mides la longitud, es decir, la altura. Muy bien. Y lo reemplazas aquí. Ojo que esta altura tiene que estar en centímetros. Muy bien. Ya está. Entonces multiplicas 2 por 3,14 por el radio. Muy bien. Y luego eso lo multiplicas por la suma de la altura más el radio. De la altura más el radio. El resultado de esta operación vas a obtener el área, ¿cierto? El área para este caso. Muy bien. Y esto lo vas a hacer por cada uno. Obviamente, profesora, ¿la presión va a variar? Sí, va a variar. ¿Por qué? Porque la fuerza va a variar. Muy bien. Varía la fuerza. Entonces, al variar la fuerza, también varía la presión. Muy bien. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta para esto. En el caso del volumen, haces 3 repeticiones. Volumen 1, volumen 2, volumen 3. Luego, para hallar el volumen promedio, ¿qué hago? Sumo volumen 1 más volumen 2 más volumen 3 y lo divides entre el número de mediciones, que es 3. Muy bien. Y así obtienes acá el volumen promedio. Eso vas a hacer para cada peso de un objeto determinado. Vas a interactuar con 5, hemos dicho. Muy bien. Ya, hasta aquí termina la recogida de datos. Ya, muy bien. Entonces seguimos con la cuarta capacidad. Luego que ya hemos problematizado, hemos diseñado nuestra estrategia, han recogido sus datos e información con ayuda de la tabla, con ayuda de materiales e instrumentos de medición. Ahora, bueno, pues pasamos a la cuarta capacidad, que es analizar datos. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Cuando te piden analizar datos, tú tienes que, pues, relacionar tus dos variables, presión, volumen. Pero en este caso no este volumen, sino el volumen promedio. Eso es lo que algunos me han presentado su trabajo, su informe de indagación. Y en la tablita 2, cuando me han presentado, no figura la presión, sino figura el peso. Y ojo que la unidad de la presión es el pascal, es newton sobre centímetros cuadrados. Y ahí me mencionaban la fuerza, newton. Y no puede ser, porque estamos relacionando dos variables, la independiente y la dependiente. La independiente, recuerden que es la presión, y la dependiente es el volumen. Pero en este caso no es volumen 1, 2, 3, sino es el volumen promedio, ¿correcto? Entonces estas dos variables, estas dos columnas, son las que ustedes tienen que relacionar y analizar. Y para eso, para esta cuarta capacidad, ustedes tienen que realizar su gráfica. Bien, hacen su gráfica en papel milimetrado, lo pueden adquirir en la librería, a escala, hacen su gráfica y grafican, pues, su eje de coordenadas, ¿no? En el eje de
las abscisas X colocarán su variable dependiente, que viene a ser el volumen. Bien, el volumen de aire. Y en el eje de las ordenadas, en la Y, colocarán la variable presión, ¿no? Presión, cuya unidad es el pascal. En el caso de volumen es el centímetro cúbico. Muy bien. Entonces, profesora, ¿pero cómo voy a hacer mi gráfica? ¿De dónde voy a sacar los datos? Los datos los vas a sacar de tu tabla. Los valores que obtengas acá es aquí, 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 aquí. Lo vas a colocar aquí, en el eje de coordenadas Y. A escala, ¿ya? No significa que vas a hacer cada 2 cuadraditos, colocas acá, siempre partimos de 0. Vas a colocar aquí, por ejemplo, 1 y luego por acá 2, no. Tiene que ser a escala, tiene que ser proporcional. Ojo, proporcional. Eso es hacer una gráfica a escala. Y en volumen, profesora, ¿qué volumen? ¿De dónde voy a obtener volumen? ¿Volumen 1, 2, 3? No. Sino los valores que obtengas en el volumen promedio. Estos valores de volumen promedio van en el eje X. Muy bien. Luego vas uniendo los puntos. Dices, ¿no? A tal presión, tal volumen promedio. Muy bien. Ese es tu par ordenado. Ese par ordenado lo ubicas acá y le colocas un punto con un color. Muy bien. Y vas uniendo tus puntos y tú te vas a dar cuenta cómo es tu gráfica. Te sale una recta, te sale una hipérbole, te sale de repente una recta ascendente, descendente. Bueno, eso lo vas a ver cuando construyes tu gráfica y unas tus puntos, ¿no? Que son tus pares ordenados de estas dos variables. Muy bien, ya está. Entonces, allí se termina lo que es la cuarta capacidad. Y allí, pues, para la quinta, tienen que elaborar sus conclusiones. Muy bien. ¿Cómo elaboramos sus conclusiones? Bueno, pues en las conclusiones ustedes tienen revisando la información socializada en el PDF. Ustedes van a encontrar una información teórica referente a la teoría cinética de los gases ideales. Muy bien. Y ahí menciona la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, de Charles. Entonces ustedes tienen que leer. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que sustentar lo que ustedes han investigado, indagado, ¿no? Y esa conclusión tiene que estar corroborada con la teoría. Entonces, puede ser que tu gráfica no resulte. Después no quiero que me digan, profesora, pero mi gráfica no me ha salido igual. No importa, no salió igual, pero tus datos arrojaron esa gráfica. Tu gráfica es lectura de tus datos. Muy bien. Y si no salió, aquí en la número 5, en la ficha de metacognición tienes que colocar, pues, qué dificultades tuviste. ¿Por qué no tuviste los resultados esperados? Y una de las dificultades que comúnmente se comete, ¿no? O se dan en el proceso de indagación es justamente el error en medición. Bien, entonces es por eso la importancia de saber controlar variables, ¿no? Y de realizar una correcta medición, manipular bien los instrumentos de medición y hacer que el error en la medición sea cada vez menor. Muy bien, entonces aquí en las conclusiones tú vas a corroborar si tu hipótesis formulada inicialmente fue correcta o falsa y por qué, ¿no? ¿Por qué? No solamente decir, mi hipótesis es correcta. Mis datos o mi gráfica, como dice, sí, mi hipótesis está bien. No. ¿Por qué está bien? ¿Por qué es correcto? ¿Qué teoría me corrobora a la conclusión en la cual yo estoy llegando? ¿No? ¿Qué me arroja los datos de mi gráfica? ¿Por qué mi gráfica sale una recta, sale una hipérbola, ascendente, descendente, qué sé yo? ¿Bien? Ustedes pueden elaborar su gráfica en papel milimetrado, ojo, pero también lo pueden elaborar en Excel mediante elaboración de gráfica de dispersión. Pueden hacerlo. Insertan sus datos, los datos que han obtenido en esta columna de presión y de volumen promedio, e inmediatamente les arroja la
la tabla, la gráfica ya elaborada, ¿bien? Pero lo otro es hacerlo manualmente en un papel milimetrado, no hay ningún problema, muy bien. Entonces, creo que con esto, chicos, hemos terminado la explicación de esa actividad de indagación que corresponde a la semana 15, por favor. Tienen que presentármelo y ese que sea un reto para ustedes, por favor. Tienen que trabajar en la autonomía de trabajar. Sean autodidactas, revisen bibliografía, lean, empápense. Es importante, esta pandemia, si bien es cierto, nos ha traído muchas cosas negativas, pero que sea una de las cosas positivas es que ustedes aprendan a estudiar solos, aprendan a estudiar investigando, ¿bien? Entonces eso que sea un reto para ustedes, muy bien, vuelvo a repetir. Entonces, la tarea de esta semana 16 corresponde un poco a la parte de análisis de datos y de la comunicación de resultados, muy bien. Yo voy a socializar algunas preguntas en la actividad, entonces allí, como ustedes ya han hecho su gráfica, respecto a ello se deslindan algunas preguntas, muy bien. Y con esto cerramos lo que es la actividad de indagación. Yo felicito a aquellos estudiantes que han trabajado, que se han esforzado, que me han estado llamando, escribiendo, porque esa es la idea, ¿ya? No estamos trabajando presencialmente, pero si yo tengo alguna duda, tienen que preguntar, tienen que escribirme, profesora, ¿cómo lo hago? Me salió esto, dígame, ¿está bien? Perfecto, entonces los oriento. Pero si ustedes no me escriben, no hay forma de ayudarlos. Yo no puedo estar cada uno diciendo, llamando. Y por favor, cuando yo les llame, contéstenme. Cuando yo les escriba y les escriba su retroalimentación, bien, profesora, lo voy a hacer, lo voy a mejorar. Voy a presentarle nuevamente mi trabajo. Si hay algo que me faltó, lo voy a hacer. Bien sea, y yo lo voy a volver a corregir, lo voy a volver a revisar. Pero no está bien que ustedes lean solamente la retroalimentación que les envío después de entregar su trabajo y lo lean y, como dicen ustedes, me dejaron en visto. Y eso no está bien. Yo les voy a pedir, por favor, que ustedes me respondan, profesora, está bien, voy a absolver esas dudas, voy a corregir algunos errores, como algunos me contestan, profesora, la próxima vez voy a tener en cuenta sus sugerencias y voy a mejorar. Qué bien, yo me siento muy contenta si me dicen esas cositas. Perfecto, ese estudiante tiene mucho interés, ese estudiante tiene deseos de superación, muy bien, y yo lo felicito. Pero aquellos que aún no me han presentado, lo tienen que hacer, chicos. Que sea un reto, por favor, para ustedes. ¿Por qué? Porque a partir de esa semana 15 que no han presentado su actividad de indagación, esta semana 16 van a estar volando. Así es que para hacer la tarea de la semana 16, tienen que concretarme la tarea de la semana 15. ¿Bien? Bien, chicos, manos a la obra y bueno, pues mucha suerte, éxitos. Les espero una semana de vacaciones para ustedes. Nosotros vamos a seguir trabajando en nuestras casas y bueno, pues suerte y éxitos y comunicación. Espero sus trabajos. Gracias.